Romanos. Estamos en este maravilloso libro, los niños de clase, por favor. Estamos en este maravilloso libro, tratado teológico, que es el Evangelio, porque ese es el tema del libro romano. Entonces vamos a introducirnos recordando algunas cosas. Ya hicimos un resumen la otra vez, ¿cierto? Completamos después el capítulo 10. Pero vamos a hacer otro resumen, porque siempre es bueno recordar algunos detalles. Y vamos a dar algunas respuestas a algunas preguntas. Bueno, es importante recordar que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma en torno al año 54-55 después de Cristo. Y es una iglesia compuesta en mayoría por gentiles. Y entendemos gentiles, la Biblia dice gentiles por no judíos. Todos nosotros somos gentiles. Entonces, mayoría gentiles y judíos, que eran una minoría en Roma, pero debemos decir que los fundadores de la iglesia en Roma fueron judíos. Judíos que vivían en Roma, que estuvieron donde en Pentecostés, y volvieron a Roma y fundaron y empezaron a crear iglesias en las casas, porque así funcionaba en aquel tiempo. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Padre bueno, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, queremos rogar al Señor que nos bendiga, Señor, que su gracia sea derramada en misericordia en estos momentos, en nuestros corazones, Señor, para oír atentamente y con humildad su palabra, y que el Espíritu Santo nos ilumine las Escrituras, Señor, este pasaje, y además, Señor, que lo haga fructificar en nuestros corazones. Padre, toda la honra, toda la gloria es suya. Se lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que enseña el libro Romanos? El apóstol enseña la salvación es por fe en Cristo y no por las obras de la ley mosaica está hablando, ¿cierto? El Evangelio es la buena nueva de Dios que revela la justicia de Dios por fe para vivir por fe. Eso está en Romanos 1:17. Porque a los que antes conoció, comunión, antes de la fundación del mundo, los predestinó, los eligió, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Esto es la conversión, justificación, santificación y glorificación de los que han sido llamados a Cristo. Es la salvación por fe en Cristo, de los elegidos por Dios. Esa es la predicación, esa es la enseñanza, ese es el escrito del apóstol Pablo para la iglesia de Roma y para nosotros y para todas las iglesias, para todo el cristianismo. Pero aquí vienen las preguntas que surgen. Se imagina que el apóstol está escribiendo a la iglesia, que en ese momento mayoritariamente son gentiles. Entonces, a usted no le vendría la pregunta, bueno, Israel, ¿por qué no se salvó? ¿Dios falló con Israel? Si Israel, nación privilegiada, que le fue dada la ley de Dios, el templo con la presencia de Dios y la promesa de un reino en la tierra eterno con un rey eterno, entonces, ¿por qué Israel rechazó y asesinó a su Mesías? Tendría que preguntarse, ¿cierto? ¿Por qué no viene a decir el apóstol Pablo es judío? ¿Por qué no viene a predicar a nosotros gentiles? ¿No es judío? ¿Qué pasó? ¿Quién falló? Son legítimas esas preguntas. ¿Qué seguridad tenemos nosotros entonces los gentiles que no hemos tenido los privilegios de Israel? Buena pregunta. ¿Nosotros los gentiles somos mejores que los judíos? Decimos que no, porque ya sabemos.
Dios no tuvo el poder de salvar a Israel y cumplir las promesas a su amigo Abraham y a su siervo David. Son todas preguntas legítimas que muchos gentiles, las iglesias que se iban formando en el mundo gentil, en el mundo incrédulo, gente que creía en Cristo, se pregunta, bueno, ¿y Israel? ¿Qué pasó? Y era necesaria una explicación. Además, se agregaba otro inconveniente. Y a medida que la predicación del Evangelio se implantaba y crecía en las naciones gentiles, surgían en las iglesias conflictos entre los judíos presentes y los gentiles. En la medida que la mayoría habían siendo gentiles, habían conflictos con los judíos. Todavía hay, ¿cierto? No con el Israel actual, que es incrédulo, pero dentro de muchas iglesias, sobre todo en Estados Unidos, un periodo que hubo muchos conflictos. Y sobre todo al inicio, que la iglesia y el evangelio, la persona de Cristo se está predicando recién dentro de un mundo pagano, peor que el actual. Entonces, por tanto, el Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo a revelar a la iglesia toda la condición de Israel en su relación con Dios. Entonces los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos hablan y explican la situación presente y futura de Israel. Israel nación, Israel físico, ubicado en ese momento en la tierra de Canaán, del Israel pueblo que estuvo 19 siglos disperso entre las naciones del mundo, el Israel nación que en 1948 volvió a instalarse en la antigua Canaán llamada hoy día Palestina. Estos capítulos no hablan de un Israel simbólico, tampoco Israel quiere decir la iglesia de Cristo, sino el Israel étnico, el Israel nacional. Y el capítulo 9 destaca 3 aspectos, vamos a mencionarlos, y los vamos a ir leyendo. La soberanía de Dios para elegir. Ese es el punto que comienza el capítulo 9. Veamos 9, 13 y 16, por favor. Romanos 9, 13 y 16. ¿Qué dice? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sí, hasta el 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Exactamente. Esto, el punto principal que pone a la cabeza el Espíritu Santo, Dios es soberano para salvar. Dios salva al que Él quiere. Dios derrama su misericordia por mérito de algo, no. Es su misericordia, es su voluntad. Es el primer punto. Segundo, solo un remanente de Israel será salvo. Romanos 9:27. 9:27, por favor. Amén. ¿Ya? También Isaías clama, tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. En todas las situaciones de juicio que sufrió Israel, hubo un remanente que fue salvo. No lo vamos a mencionar todavía, no vamos a entrar en el... Pero el concepto remanente es un concepto que aparece en relación a Israel, no aparece en relación a la iglesia. Históricamente siempre ha habido un remanente, que serían salvos, que serían los que creyeron en todo lo que Dios había revelado a Israel. Son los circuncidados de corazón. Y los judíos no creyentes los llaman los incircuncisos de corazón, no del cuerpo. Pero seguirán siendo judíos, aunque no crean. No son eliminados de su pueblo y de su raza.
En cambio, la iglesia de Cristo es la reunión de los santos, de los ya elegidos. No entra, perdón, el que no cree en Cristo no entra a la iglesia. Y si hay incrédulo en la iglesia, Dios lo saca. No hay incrédulos en la iglesia. A la larga, los incrédulos, el Señor los saca de la iglesia. O muestra su incredulidad y los saca. La iglesia fiel a su palabra nunca es mencionada como un remanente. Nunca. Ni siquiera en Apocalipsis. Las iglesias pecadoras, a una de ellas le llama iglesia muerta. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, fiel y de Cristo Santo, es el remanente del mundo. Porque la iglesia está compuesta de personas de todas las nacionalidades de la tierra. Y el remanente que hay en el mundo, la minoría, el resto que cree en Dios por medio de Jesucristo, es la iglesia. Pero aquí estamos hablando del remanente de Israel. Pero no es un término que se usa en el Nuevo Testamento, sino solo en relación a Israel. Tercero, el pecado de Israel, no entender a Dios y su palabra. Romanos 9, 30, 32. Romanos 9, 30 y 32. Amén. ¿Ya? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban a entrar a la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. No, gracias. ¿Por qué? Porque Israel iba tras la justicia por las obras de la ley. Ellos decían, nosotros somos salvos. Todo Israel, todo judío es salvo. ¿Por qué? Porque aplica la ley. O vive la ley. Aunque no era así, pero de todas maneras. Ese era su convencimiento. Y cuando Jesús le dice, Israel, tienes que creer en Cristo, en mí. Yo soy el reino. Llegó el reino acá. Arrepiéntanse de qué, de sus pecados. ¿Y qué dijeron los judíos? Nosotros no somos esclavos del pecado, nosotros somos libres, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos el templo, nosotros tenemos el sacerdocio. Y fueron condenados. ¿Por qué? Porque eso nos salva del pecado. Solo Cristo salva del pecado. Y entonces Israel no entendió, no creyó a la palabra y se condenó. La salvación, la justicia de Dios para todo pecador es siempre por fe, para judíos y para gentiles. Y en el capítulo 10, vamos al capítulo 10, Romanos 10, 11, 13. ¿Qué dice? Romanos 10, 11, 13. Amén. ¿Ya? Amén. ¿Ya? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento. Así, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. No dice judíos y los gentiles no. Es un pasaje que habla de la universalidad, de que los hombres pueden invocar por fe, sometiéndose a Dios y serán salvos. Judíos y gentiles. Entonces, ¿entendió eso Israel? No. Israel no concebía que los gentiles fueran salvos, porque ellos los consideraban perros inmundos. La fe es por obediencia a la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Amén. ¿Ya? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Ese oír es sinónimo de
obediencia, sometimiento. Entonces la palabra, la fe es por obedecer la palabra, obedecer la palabra. Y eso se repite en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La obediencia, el saber la palabra nos salva. Los demonios también conocen la Biblia mejor que nosotros y no se salvan. La fe en lo que sabemos hay que obedecerla. Hay que en la salvación. Romanos 10:20. Amén. ¿Ya? E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿A quién se manifestó los que no preguntaban por la salvación, por Cristo? A los paganos, a los gentiles. Cuando vino el Señor Jesús se presenta a Israel, dice, Israel, arrepentidos, porque el reino ha llegado. O sea, el rey llegó. Donde está el rey, el reino. E Israel rechazó el reino, rechazó a Cristo, asesinó a su Mesías. Y la predicación se difundió sobre los gentiles. Los gentiles no estaban esperando a Cristo. Israel esperaba al Mesías. Los que no me esperaban, los que no me llamaban, esos me creyeron. ¿Qué creyeron? Creyeron en la predicación del Evangelio, creyeron en la palabra y aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y fueron salvos, que es lo que está sucediendo hasta la fecha, etc. Entonces, el título, ahora entramos al pasaje Romanos 11 del 1 al 10. El título es remanente, una gracia poderosa, fiel y misericordiosa de Dios. Versículos 1 y 2. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo? Aquí el apóstol Pablo comienza con una pregunta retórica. Cuando uno quiere afirmar algo, es una pregunta retórica de tipo negativo. La pregunta, ¿cuál es? Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, es decir, a Israel? Y la respuesta cae de cajón, en ninguna manera. No, es imposible. ¿Por qué? Y aquí comienza una serie de argumentos. Primero, da el testimonio personal. Yo soy israelita y soy salvo. Y podemos ampliarlo. ¿Quién más fue salvo? Los apóstoles, los primeros discípulos, la primera iglesia, toda judía, no es romana, por si acaso, porque algunos creen que la iglesia nació en Roma. No, la iglesia nace en Jerusalén y nace judía. Los primeros discípulos eran todos judíos. Entonces, ese es el remanente de ese momento a la venida de Cristo. Entonces, pero la historia del remanente, por ejemplo, en 1 Corintios 15:6, por favor. Amén. ¿Ya? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El Señor Jesús se aparece a los que habían creído en Él, que son sus discípulos, y ahora poco más de 500. Eso era todo, digamos, el fruto de 3 años y algo más de predicación, de la presencia de Jesús en Israel. Pero ese es el remanente. Ese es el remanente en ese momento. Después habla de que se convirtieron 3.000 en Jerusalén, después 5.000. Pero aún así es todavía una minoría en Israel.
El apóstol ilustra esta afirmación que Israel no ha sido desechado con la revelación de Dios al profeta Elías, en el tiempo en que Israel adoraba ídolos de madera, de metal y de yeso, y el profeta se lamentaba. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Elías desafió a los sacerdotes de Baal, venció a Dios, quemó el holocausto y ¿qué hizo Elías? Degolló a todos los sacerdotes de Baal. Hoy día se diría que ese es un creyente sin amor. No, ese es el juicio de Dios. A gente que profesaba una religión satánica, porque eso era la adoración a Baal. Entonces, ¿y qué dice Israel? ¿Qué es? Jehová Dios, dijo toda la gente. Pero siguieron igual. El profeta Elías entró en depresión. Si yo en depresión, decía, Señor, yo solo he quedado, no hay nadie más, todos me quieren matar, porque Jezabel la reina le mandó a decir que lo iba a matar antes que bajar el sol. Me quieren matar, señora. Eso es lo que dice, ¿cierto? Señora, tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado. ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Y cuál es la respuesta? Versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Tú no sabes nada, Elías, pero yo tengo 7,000 hombres ahí que van a seguir mi camino, que no se van a arrodillar a los demonios, esos de yeso. Y esto es lo que dice cuando. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha tenido un remanente en Israel. Dios siempre reserva su remanente, que le creyó fielmente a Dios. Por ejemplo, cuando Israel dijo, no queremos entrar a la tierra prometida porque hay gigantes y nos van a matar. ¿Cuáles fueron los dos que creyeron y dijeron, vamos? Josué y Caleb. Tal vez algunos pocos más, pero ese era el remanente. Israel fue castigado, pero Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. ¿Quién más? Daniel y sus amigos sufrieron el exilio a causa de ¿qué? De la idolatría de Israel, de Judá. Pero Daniel y sus amigos fueron honrados incluso en el exilio. Honrados y exaltados por Dios para dar testimonio del Dios de Israel. Ese era el remanente, ¿cierto? A Dios nunca le falta testimonio. ¿Cuál otro? Jeremías e Isaías, que fueron profetas que predicaron 40, 50 años. ¿Sabes lo que sucedió? Nadie en Israel les creyó. Pero ese era el remanente. Tal vez algunos pocos que no hay registro, porque la mayoría, casi absoluta de Israel, estaba en apostasía y rechazó las predicaciones y las profecías del profeta Isaías y el profeta Jeremías. Incluso hoy hay una minoría de judíos que creen en Cristo. Algunos están en la iglesia, pero otros no. Hay un movimiento que se llama movimiento mesiánico, pero un movimiento mesiánico de verdad. No esos gentiles que se disfrazan de judíos y hablan ¿cómo se llaman? En hebreo, y hablan con Yeshua Barriga, Yeshua Bajo, y quieren recitar el Torah sin tener idea lo que significa eso. Eso es una idolatría, pero no son judíos. Ya hay un movimiento mesiánico, algunos aceptables y tienen posiciones diferentes, pero tienen un punto común: reconocen que Cristo es el Mesías. Y eso es el remanente. Entonces, Dios siempre se ha guardado un remanente, históricamente, desde la fundación de Israel. Puntos 5 y 6. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y este es el punto. El remanente siempre ha sido una gracia de Dios a Israel.
Porque la salvación, decimos en general, es por gracia. Porque, ¿qué significa gracia? Regalo No merecido, ¿cierto? Y la misericordia, que Dios no nos da lo que merecemos, porque merecemos el castigo. En fin. Y este es el punto. El remanente es una señal de misericordia de Dios a Israel. Y después dice en el versículo 6, y si por gracia ya no es obra. No es que se salva por obra de Israel, ni nadie. De otra manera, la gracia ya no es gracia, sino, y si por obra ya no es gracia. De otra manera, si es por gracia, la obra ya no es obra. Es el punto que resalta el apóstol Pablo. La presencia del remanente, la salvación en general, es por gracia de Dios. No es por lo que yo hago, no es porque yo soy mejor que otro, no es porque alguno alguna vez se comportó bien, etc. Nada de eso. Nosotros somos una raza caída, la raza humana es una raza caída, caída de la gracia de Dios, caída de la presencia de Dios. Una raza que tiene una naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa es rebelión constante y permanente a Dios. Si no examine sus pensamientos y sus deseos, digo, antes de llegar a Cristo, nadie pensaba en Dios. Entonces, tenemos eso. Dios no ha desechado a Israel gracias al remanente de creyentes que siempre confía en las promesas de Jehová. Y aunque Israel fue y ha sido castigado, Dios lo ha preservado a lo largo de la historia gracias a un remanente de judíos creyentes en todo tiempo. Ese remanente es el regalo de Dios por el cual Dios cumplirá las promesas dadas a Abraham y al rey David. Es la señal a Israel, a la iglesia y al mundo que Dios es fiel a su promesa, es misericordioso con las miserias de su nación y la misma fidelidad de Dios a sus promesas de salvación. Si Dios ha sido tan misericordioso, tan fiel a Israel, piensa que no va a ser fiel y misericordioso con la iglesia, con los que creen. Amén. ¿Sí? Amén. Porque es el mismo Dios, ¿no? Amén. Entonces, es una muestra y tenemos que mirarlo así. Porque si yo pienso esto, pensemos en esto. Si su misericordia y su fidelidad ha sido extendida a los gentiles, que estaban lejos de Dios, más lejos que Israel, no tenían ni idea de Dios. Pero si Dios ha desechado a Israel, ¿en qué posición está la iglesia? ¿En qué momento podemos ser desechados? Pero si entendemos la misericordia enorme que Dios por medio de Cristo tiene con Israel, nosotros tenemos la seguridad que nosotros también somos parte y Dios ha extendido su misericordia también a nosotros. ¿Cierto? Amén. Que somos más necios que Israel, porque tendríamos menos. Se nos fue dado menos privilegio. Efesios 2, del 4 al 10, por favor. Efesios 2. Sí, del 4 al 10. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ese es un pasaje hermosísimo, ¿sí?, que describe la gracia abundante, poderosa, fiel y misericordiosa de Dios para los que creen en Cristo. Él nos lleva a Cristo por misericordia, por su elección misericordiosa. Más todavía, si usted piensa que tiene algún mérito, no. Incluso dice la salvación, incluyendo la fe, es un don que Dios ha regalado. Si Dios es fiel y misericordioso con pecadores, muy pecadores, y los lleva a Cristo y los pone en la iglesia de Cristo, podrá hacer menos y hacer menos con el Israel tan pecador como nosotros, como los gentiles. Si Dios ha desechado a Israel por su pecado, entonces significa que el pecado ha imposibilitado a Dios de cumplir sus promesas. ¿Qué seguridad tiene la iglesia de ser también desechada? Decir que Dios ha desechado a Israel es cuestionar el poder de Dios para cumplir sus promesas tal cual como lo declaró. Pero el apóstol dice que la gracia de Dios para Israel se expresa y manifiesta en un remanente, que siempre ha existido un remanente en todos los momentos de la historia de Israel hasta hoy. Versículos 7 al 10. Si alguien lo puede leer mientras tomamos. 11:7. 7 al 10. Amén. ¿Qué pues? Los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. Amén. Gracias, hermano. Entonces, en el versículo 7 dice, los que buscaban a Israel, que eran los judíos, no lo han alcanzado. Pero los escogidos, y está hablando dentro de Israel, de los judíos, sí lo han alcanzado. Y los demás judíos han sido endurecidos. Eso lo va a confirmar más adelante, aquí mismo, en el capítulo 11. ¿Qué significa endurecidos? Cuando, y esto lo podemos ver incluso en nuestras propias experiencias cercanas, cuando alguien rechaza a Cristo permanentemente, el corazón se insensibiliza. Cuando no abre su corazón, se insensibiliza. Si Dios no pone ese toque del Espíritu Santo, el corazón, el hombre decide rechazar, se endurece. Y esa es una cuestión que está sucediendo con el mundo, como sucedió con Israel. Israel está endurecido, mayoritariamente. Entonces, ¿qué significa endurecerse? Significa que nos hacemos tan insensibles que Dios nos deja andar en nuestro pecado. Eso está en Romanos al inicio. Los deja andar, dicen, ya, vayan. Porque ya no escuchan, no están sensibles. Están tan endurecidos, dicen, bien. Tu condena es esto. Vive en tu pecado con todas tus consecuencias terrenales y eternas. Dios no le dice, peca, no. Los deja andar en su pecado, no lo sujeta más.
Entonces, ¿hay un mundo hoy día que está siendo endurecido? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es la señal que hay un mundo endurecido? La represión a la iglesia. Se está buscando en todas partes, en muchas partes, limitar la predicación de la iglesia y la edición de la Biblia. Y en algunas partes están matando cristianos. Y el mundo cristiano occidental tiene un silencio de cementerio sobre este tema. ¿Que hay endurecimiento? Sí. Dios lo ha dejado andar en sus pecados. Ahí tenemos. Están aprobando leyes que lo bueno es malo y lo malo es bueno. La homosexualidad es buena. Qué sé yo, las drogas son buenas. El divorcio es bueno. El aborto es bueno. ¿Esto habla de qué? Que Dios ha dejado andar, endureciendo el corazón de esta gente y lo deja andar en sus pecados. Con Israel está sucediendo desde que rechazó a Cristo, son un remanente y el resto han sido endurecidos. ¿Hasta cuándo? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el proceso de endurecimiento es ya un juicio de Dios. Después dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás han sido endurecidos. Paso al punto 8, versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Estupor quiere decir eso, encallecimiento del corazón, insensibilidad. Eso significa ojos que no vean, ciegos, y oídos que no oigan, no quieren oír. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy, dice. Del momento que está escribiendo el apóstol Pablo, digamos que son 20 años más o menos, 15 o 18 o 20 años de la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Pero va a un versículo más anterior, el de David, dice, se ha vuelto su convite en trampa. Su convite significa su banquete. Su banquete se ha convertido en trampa y en red, lazo que lo amarra aquí al pecado, tropezadero y en retribución. Que tropiece, que caiga, y esa sea su retribución a qué? A su endurecimiento. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, ceguera. Y agóbiale la espalda para siempre. Es decir, ponle carga para que sufra. Y esto lo dice Dios, ojo, no lo estoy diciendo yo, porque dice, no, este pastor es terrible. No, si esto lo dice Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Ese es el juicio de Dios. Dios le va a cargar con cosas, pesos, dramas en su vida de individual o como nación, que los va a doblegar, que los va a hacer sufrir, que van a tener angustia. ¿Acaso Israel no ha sufrido? Sí. A lo largo de la historia, en los 19 siglos, Sí. Israel fue perseguida, pero en forma bestial, en Europa por siglos. Por siglos. Y lo más conocido, cercano que tenemos es los judíos durante el periodo del nazismo en Alemania, etc. Para que entendamos ese aspecto de... Entonces, esa es la retribución, la dureza de corazón. Ciegos por juicio de Dios y llenos de cargas espirituales imposibles de llevar. Por ejemplo, otra carga, cumplir toda la ley sin fallar en nada y nunca estar conforme. Yo me acuerdo cuando era católico, sentía eso. Eso es una carga. ¿Cuál otra? Israel sabe de Cristo, pero no cree en el Mesías. Incluso hoy día. Hoy día, por ejemplo, hay una literatura en Israel de burla sobre Cristo. Y se da en la televisión. Se cuentan chistes sobre Cristo, pero peor que digamos, llamémoslo así, los gentiles. Más mordaz, más terrible, más insultante. Incluso, por ejemplo, en la obra Cristo Superstar, que es escrita por autores, creo que son ingleses, uno de ellos es judío. Y en una entrevista él dijo, yo participé en esta obra para reírme de Cristo, porque eso es lo que hacen en Israel. Israel es incrédula y una minoría de ellos, una minoría consistente, todavía practica la religión judía.
y están esperando el templo, el sacrificio. Y otra minoría, más minoría, son los mesiánicos, los que dicen que Cristo es el Mesías. Pero ellos los ven en la calle y los escupen. ¿Sabe usted? Hay lugares donde ellos no van porque saben que los apedrean o los escupen. Porque creen en Cristo. ¿Y dónde esto? No en África, en Jerusalén, en Israel. Entonces, aparte de que el gobierno de Israel tiene buenas relaciones con los evangélicos, con los católicos, porque busca apoyo político y que puede ser una buena influencia para la inversión económica en Israel. Pero no es porque creen, es por política, para la sobrevivencia del Estado. ¿Sí? Pero la mayoría de los israelitas son incrédulos. Entonces, ¿pero qué salva a Israel? ¿O cuál es la garantía de que Dios va a cumplir? El remanente. El remanente que existe es la garantía y la promesa que Dios va a cumplir lo que prometió a Abraham y al rey David. Y vamos a ir concluyendo. Nosotros, por esta fidelidad de Dios, tenemos la plena seguridad que ese mismo Dios de Israel, que nos salva por Cristo, cumplirá sus promesas de vida eterna por Cristo en cada uno de nosotros. Vamos a concluir con un pasaje, Colosenses 3, del 8 al 11. Colosenses 3, del 8 al 11. Amén. Ya, Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Colosenses 3, del 8 al 11. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: Está bien. ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Exactamente. Por Cristo, por la fe en Cristo, judíos y gentiles llegarán a ser un solo pueblo. Nosotros, como un pueblo de diferentes naciones, en Cristo somos un solo pueblo. Cuando usted va a cualquier parte del mundo y encuentra cristianos, ¿no? Ustedes tienen el mismo vocabulario, el mismo sentido y se tratan como hermanos en Cristo. Amén. Porque la obra de Cristo. Cuando los judíos se conviertan a Cristo, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ya no van a ser los judíos y los otros gentiles. No, somos todos hermanos de Cristo Jesús e hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana, y lean por favor, el capítulo 11 de Romanos. ¿Amén? Amén.